Buenos días chicos, espero que estén muy bien. En esta breve presentación les voy a dejar algunos tipos de datos simples y su correspondencia con lo que estaban usando en algoritmos, como pueden ser el entero, el real, el booleano y el tipo de datos alfanumérico, que dentro de Visual podemos llegar a utilizar el entero y el long, el integer y long, para almacenar enteros en este caso, pero con la diferencia de que el long nos permite un rango más amplio de valores enteros. Lo mismo para los reales, donde tenemos el single y el doble, que también nos permite un rango más amplio de valores. Después tenemos las variables de tipo booleano para almacenar valores verdaderos o falsos en el caso de las banderas, cuando necesitemos hacer uso de algún tipo de bandera. Las variables del tipo alfanumérica, que en este caso sería el string. Y por último, un tipo de datos especial que maneja Visual Basic, que es el variant, que nos permite almacenar cualquier tipo de valor en su interior, que esa es una de las ventajas, pero también podemos llegar a tener algún tipo de problema cuando utilizamos este tipo de variable, si no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Supongan de que ustedes están tratando de hacer un cálculo matemático con esa variable, cuando en algún momento por algún error o por algún descuido almacenaron una variable del tipo texto dentro de esa variable. También les dejo algunos enlaces de interés donde pueden llegar a ver más tipos de datos que por ahí les pueden llegar a ser útiles, como el caso del tipo de dato currency, que nos sirve para almacenar valores del tipo moneda, y otros tipos de datos. También para todo lo anterior es aplicable específicamente para la definición de variables simples, donde vamos a almacenar solamente un valor en un momento dado. Después tenemos arreglos de datos que a nosotros nos permiten almacenar múltiples valores dentro de una misma variable, pero en diferentes posiciones. Este es el caso del vector, por ejemplo, donde tenemos un arreglo de una sola dimensión, donde lo vamos a definir, por ejemplo, anteponiendo dim, el nombre de nuestro vector y cuántas posiciones va a tener, y también especificamos cuál es el tipo de datos que va a almacenar en cada una de estas posiciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, si bien nosotros definimos de que nuestro vector tiene 8 posiciones, cuando hacemos referencia a cada una de estas posiciones se cuentan siempre desde 0 hasta n-1, o sea que si tiene 8 posiciones, la última posición a la que podemos hacer referencia es a la posición 7. Si llegamos a hacer referencia a la posición 8, nos va a decir de que estamos fuera del límite de ese arreglo. Y bueno, para cargar este vector, lo único que hacemos es poner el nombre, en qué posición queremos cargar el valor, y ahí sí asignamos nuestro valor, como en cualquier otra variable del tipo simple. Bueno, en este caso, como estamos almacenando una cadena de texto, siempre hay que anteponer o encerrar este texto entre comillas para que podamos almacenarlo. Bueno, y para obtener ese valor y almacenarlo en otra variable, por ejemplo en una variable simple, acá definimos una variable simple, el nombre de persona, lo único que hacemos es asignar a esa variable nombre persona el valor que está en la posición 0, por ejemplo, del vector nombre. Entonces, en este caso, el nombre persona va a tener el valor Germán asignado en su interior. Ahí les dejo otro enlace de interés también, como para que vean otras variantes en el manejo de vectores. Y después tenemos arreglos de más dimensiones. En el caso de tener 2 dimensiones, ya son matrices, que también definimos de la misma manera, solamente que agregamos otra dimensión acá. En este caso sería una matriz de 8 por 8, pero podemos llegar a tener más dimensiones. En ese caso separamos con otra coma y agregamos otro valor indicando la cantidad de posiciones en esa dimensión, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cuántos valores nosotros tengamos acá separados por coma, va a ser la cantidad de dimensiones que tenga nuestro arreglo. Y la forma de cargarlo es exactamente lo mismo que el vector, indicando cada una de las posiciones. Y en este caso, el primer subíndice que nosotros tengamos acá hace referencia a la fila, en este caso la fila 0, acá abajo en la fila 1, y el segundo subíndice hace referencia
a la columna en este caso. Entonces en la matriz nombres en la posición 0, en la fila 0, columna 0, va a tener cargado Germán. La matriz nombres en la fila 0, columna 1, va a tener cargado Diego, y así sucesivamente. En este caso tenemos en la fila 1, columna 0, cargado el nombre Juan, y lo mismo en las posiciones siguientes. Para obtener los datos que están en la matriz, hacemos de la misma forma que en el vector. Vamos a asignar, por ejemplo, a nombre de persona el valor que está en la matriz de nombres en la fila 0, columna 2. En este caso sería Matías. Y otra cosa que hay que tener en cuenta siempre es el alcance o la visibilidad que podemos llegar a tener con nuestras variables, y eso depende mucho de dónde definimos nuestra variable. Si nosotros definimos, por ejemplo, dentro de un procedimiento, acuérdense que Visual Basic es basado o orientado a eventos. En este caso, a cada control, a cada objeto, nosotros le vamos a asociar un evento, como puede ser el clic, la presión de una letra o lo que sea. Si nosotros definimos dentro de ese procedimiento, vamos a tener una variable local, o sea que solamente esa variable se va a poder usar dentro de ese procedimiento. Después podemos llegar a definir variables globales, donde podemos definir por ejemplo un módulo donde podemos definir una variable del tipo pública, y en ese caso la variable puede ser utilizada en cualquier parte del programa, no solamente en un formulario, porque podemos llegar a tener muchos formularios, pero puede ser utilizada en cualquier formulario o en cualquier procedimiento del programa si está definido dentro de ese módulo, que justamente se utiliza para eso, para definir una variable pública para toda la aplicación. Y después tenemos el alcance de módulo, que bueno, dependiendo de si está definido dentro de un formulario, por ejemplo, va a poder accederse solamente dentro de ese módulo o dentro de ese formulario. Bueno, esto es todo por ahora. Ahora vamos a ver la demostración, y cualquier inconveniente que tengan con esto, no duden en consultar en el foro de la materia. Bueno, continuando con el tema de definición de variables dentro de Visual Basic, algo que sí es importante aclarar es que Visual Basic por ahí nos hace o nos permite trabajar con variables que no estén definidas. El problema es que Visual Basic las define como variables del tipo variant, y si bien tienen la ventaja de poder almacenar cualquier tipo de valor dentro de una variable del tipo variant, se pueden llegar a presentar problemas cuando estemos tratando de hacer alguna operación. Si tratamos de hacer alguna operación con esa variable del tipo variant, del tipo matemática, por ejemplo, tratamos de hacer una multiplicación con esa variable, pero no recordamos que almacenamos una cadena de texto dentro de esa variable, podemos llegar a tener algún error o algún resultado que no sea el esperado. Por ejemplo, yo puedo llegar a decir número es igual a número más 1. En este caso me permite trabajar. Yo si ejecuto esto, vamos a poner esto dentro de el procedimiento de carga de nuestro formulario. Si yo ejecuto esto, siempre cuando le doy la ejecución a mi programa, lo primero que se va a el primer procedimiento que se va a ejecutar cuando yo cargo un formulario es el procedimiento formLoad. Entonces le doy a ejecutar, no me tiró ningún error, hizo la suma correctamente, pero tranquilamente si yo almaceno una letra acá también me funcionaría, ¿verdad? Sin tirarme ningún error. Ahora, si yo utilizo la sentencia cuando yo pongo esta sentencia option explicit, ahí sí, cuando le doy a ejecutar acá, me va a decir que no está definida mi variable. Esto es bastante útil y es lo recomendable cuando hacen alguna aplicación, para asegurarnos de que todas las variables que estemos usando estén previamente y correctamente definidas. Bueno,
Continuando con... Vamos a borrar esto. Continuando con el tema de definición de variables, vamos a definir, por ejemplo, distintos tipos de variables. Por ejemplo, en el caso de que queramos almacenar un valor del tipo entero, solamente definimos la variable número del tipo íntegro. Si necesitamos números que superen el rango de los enteros, ahí sí podemos llegar a usar otro tipo de datos, que es el doble, pero siempre tengamos en cuenta el rango máximo y mínimo de valores que podemos llegar a almacenar, ya que la selección de cada tipo de datos nos va a consumir más o menos memoria dependiendo del tipo de datos que hayamos elegido. Después tenemos el caso de las variables del tipo bandera, que habrán utilizado en algún momento en algoritmos, que esta la vamos a definir del tipo boolean o booleano, que fíjense, cuando nosotros vayamos a definir qué valor va a almacenar nuestra variable, automáticamente nos muestra cuáles son los dos posibles valores que puede llegar a asumir esta variable. Y después, por último, para definir un vector o una matriz, lo definimos de la siguiente manera: vector, ponemos el nombre, y cuántas posiciones o dimensiones va a llegar a tener nuestro vector. En este caso va a ser un vector de 8 posiciones del tipo cadena de texto. Entonces lo definimos ahí, y para cargar lo único que hacemos es poner el nombre de nuestro vector, la posición en la que queremos cargar, la posición 7 por ejemplo, le damos igual, y como vamos a cargar cadena de texto, siempre va entre comillas el texto. Algo importante que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos con vectores o matrices, si bien yo defino de que mi vector tiene 8 posiciones, estas posiciones acá se van a contar siempre desde 0 hasta n-1. O sea que si mi vector tiene 8 posiciones, para hacer referencia a cada una de las posiciones voy a tener la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, inicia en 0, ahí está, de 0 hasta 7, la última posición, el máximo sería 7 y el límite inferior sería 0. Bueno, y en el caso de querer definir una matriz, definimos de la siguiente manera, diciéndole de que tiene dos dimensiones que pueden ser 6 y 7, por ejemplo. Siempre el primer subíndice hace referencia a la fila y el segundo subíndice hace referencia a el número de columna de la matriz. Vamos a definir el tipo de datos que almacena esta matriz. Y otra cosa es que, por ejemplo, podemos estar cargando de a uno cada uno de los valores de mi matriz o de mi vector, pero tendría que estar repitiendo este paso. Si quiero cargar toda mi matriz, estaría repitiendo este paso para todas las posiciones de mi matriz, desde 0 hasta la fila 5 y la columna 6. Por esto es recomendable que usemos alguna estructura repetitiva, como puede ser while, el for o el para, de la siguiente manera. Podemos decir que para número, que va a empezar en 0 y que va a ir hasta 7, la estructura for la cerramos siempre con next. En el caso del for, no va end for, como sería el equivalente en el caso del endif o en el caso del while end. En este caso va next. Definimos nuestra estructura for entonces, y dentro ponemos nuestro vector, y el subíndice va a estar definido por una variable que va a ir cambiando en cada iteración, y ahí sí vamos asignando nuestros valores. En este caso quiero asignar un 0 en cada una de las posiciones. Entonces en cada iteración
número la primera vez vale 0, vector en la posición 0 va a ser igual a 0. En la siguiente iteración, número va a valer 1, en este caso vector en la posición 1 va a tener un 0 también, y así sucesivamente hasta que llegamos a la posición 7. Bueno, y en el caso de tener una matriz que queramos cargar, tendríamos que definir otra estructura for con otro subíndice para que recorra no solamente las filas, sino también cada una de las columnas, y así sucesivamente en el caso de tener más dimensiones para estos arreglos. Bueno, esto si lo dejo así como está, se ejecutaría perfectamente. Lo único que sí, si yo pongo por ejemplo la opción de exigir que estén definidas todas las variables, esto me arrojaría un error, ya que la variable número no está definida. Vamos a poner esto dentro de la carga del formulario, así podemos ejecutar. Ahí está, variable no definida. Entonces en este caso defino mi variable dim número del tipo entero. Ahora sí, perfecto. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es el ámbito en donde nosotros definimos una variable. Fíjense que yo en este caso definí la variable número dentro del procedimiento formLoad, que es uno de los procedimientos de nuestro formulario. Si está definido dentro de un procedimiento, la variable va a ser accesible o puede ser usada solamente dentro de este procedimiento. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, de que esta variable número pueda ser utilizada por todos los procedimientos que están dentro del formulario, llevo la definición de esta variable afuera, defino afuera de los procedimientos, o sea, dentro del cuerpo del código de mi formulario, pero no dentro de algún procedimiento. Esto me quedaría afuera. Y podemos llegar a agregar otro procedimiento. Vamos a agregarle, por ejemplo, un botón al que le asociamos el evento click. Entonces, si yo acá quiero mostrar cuánto vale el número, puedo llegar a hacer messagebox y mostraría cuánto vale la variable número. Si esta variable número estuviese definida dentro de el procedimiento formLoad, directamente el procedimiento click para el botón no podría hacer uso de la variable, pero como está definido afuera, sí puede llegar a hacer uso. Vamos a decirle de que nuestra variable número, cuando se carga nuestro formulario, la variable número va a valer 9. Fíjense, en este caso cargamos dentro del procedimiento de carga del formulario, también se igualó la variable número 9, y si yo presiono este botón, en teoría me tendría que mostrar el valor que cargamos dentro de nuestra variable número. En este caso, ¿por qué me mostraría un 8 acá? Me muestra un 8 porque si bien yo igualé a 9 acá, más abajo en el procedimiento de carga del formulario usé esa variable número con la estructura repetitiva for, diciéndole que el número iba a ir de 0 hasta 7, y bueno, se ejecutó hasta que número era igual a 7. Hizo una siguiente iteración donde número ya llegó a 8, y al 0,8 dejó de repetirse esta estructura para, y terminó. Cuando yo voy y presiono el botón que tengo dentro de mi formulario, ejecuto el procedimiento click para ese botón y muestro el valor que tiene el número en su interior. Por eso me queda 8 y no 9 como había cargado previamente. Bueno, en este caso, fíjense que había definido el número fuera del procedimiento de carga de formulario, pero sí dentro del cuerpo del código de formulario, o sea, afuera
bien afuera, no adentro de ningún procedimiento, entonces era accesible para cualquier procedimiento esa variable. Ahora fíjense que si yo muevo la definición de número adentro del procedimiento cuando yo quiera hacer uso de la variable número, me va a decir que no está definida. Fíjense, presiono acá, me dice que esta variable no está definida, al menos dentro de este procedimiento no hay ni una variable número definida, ni tampoco hay una variable del tipo global definida afuera, entonces por eso no me detecta. Después tenemos otro caso. Vamos a decir de que yo tengo dos formularios, por ejemplo, para mi proyecto. Puedo llegar a tener muchas ventanas para mi proyecto. Fíjense, tengo la ventana 1, la ventana 2. Ahí. Tengo una que tiene un botón y otra que no tiene un botón. Vamos a agregarle un botón al segundo formulario, al que le vamos a llamar mostrar valor de variable. Bueno, ahora tengo una tercera opción para el caso de que yo necesite definir una variable que sea global para todos los procedimientos o para todos los formularios de mi aplicación. Entonces puedo llegar a crear un módulo, son módulos .bas, que dentro de esto, si yo defino una variable del tipo public número del tipo entero, esta variable puede ser accedida por cualquiera de estos dos formularios. Vamos a el primer formulario, borramos la definición de número para comprobar justamente de que esa variable que yo definí en el módulo puede ser usada por todos los formularios. Ejecutamos nuestro formulario 1. Perdón, tengo que agregar otro botón para irme a la siguiente pantalla y para poder mostrar esto, si no, no tengo forma de mostrarlo. Ahí está. Bueno, y de paso ya vemos cómo podemos mostrar otro formulario utilizando un botón, por ejemplo. Asociamos el evento clic a ese botón y lo único que le vamos a decir es poner el nombre del formulario, que en este caso es form2.visible igual a true, que en este caso sería igual a verdadero. Vamos a ejecutar entonces, presiono ir a la siguiente pantalla, abre mi siguiente pantalla y quiero mostrar el valor que tiene la variable número, que es una variable de tipo global que puede ser accedida tanto por este formulario 1 como por formulario 2 o por cualquier procedimiento que esté dentro de mi programa. Bueno, vamos a ver por qué no me está mostrando. Formulario 2. Bueno, no me di cuenta de que nunca agregué el mensaje para que muestre, nunca agregué la sentencia para que me muestre el valor de la variable. Entonces pongo message box y vamos a mostrar cuánto vale el número. Ahí sí, me paso a la siguiente pantalla, muestro y ahora sí me dice que esa variable de tipo global para todo mi proyecto vale 8. Bueno, esto es todo por ahora. Continuando con estos temas, le voy a subir algunas actividades para que puedan ir probando cada una de estas cosas, y cualquier tipo de inconveniente que lleguen a tener ya saben que me pueden consultar a través del foro o enviando un mensaje directo dentro de la plataforma. Un saludo, nos vemos.